días, muchísimas gracias por su presencia. Me acompañan Carmen Nieves Gaspar y Minerva Alonso, dos compañeras. ¿Me acerco? ¿Empiezo de nuevo? Vale. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Me acompañan en este acto Carmen Nieves Gaspar, compañera de la organización de la isla de Tenerife, y Minerva Alonso, compañera de la organización de Gran Canaria. El objeto de convocarles es que estamos a algo más de 24 horas del inicio de nuestro 5º Congreso Nacional, después de más de 18 años de andadura, en el que vamos a juntar a 332 personas entre delegados y delegadas de los 8 territorios del archipiélago en este encuentro que finaliza este fin de semana, pero que empezó sus trabajos el verano pasado en el proceso de elaboración de dos grandes ponencias, la ponencia política y la ponencia de estatutos, y que se rematará con un conjunto de resoluciones más vinculadas a la actualidad, desde la guerra de Ucrania al proceso de autodeterminación del Sáhara, que sabe que están en un momento crítico, al momento de la cultura, del feminismo, digamos, de la democracia, en fin, 15 propuestas de resolución que defenderán compañeras y compañeros vinculadas más a la actualidad. Por lo tanto, ponencia política, estatutos, propuestas de resolución y también, sin duda ninguna, la dirección. Antes de todo eso, en mi condición de presidente del partido saliente, haremos un informe de gestión de lo que ha representado estos 5 años para nuestra organización. Y ahí destaco 4 pinceladas, un documento amplio. Lo vamos a soportar en un vídeo que yo creo que está muy bien, que hace un repaso en unos cuantos minutos de estos 5 años, y vamos a poner muy en valor el esfuerzo que ha hecho esta organización para estar presente en nuestros ayuntamientos, en nuestros cabildos, en el Parlamento de aquí y en el Parlamento de allí, siempre en defensa de los intereses generales, del autogobierno, de la igualdad, de la prosperidad y, en definitiva, del bienestar de nuestra gente. Hemos estado presentes en 34 ayuntamientos con representación institucional, participamos de los gobiernos de más de 20 ayuntamientos, tenemos las alcaldías de 12 municipios del archipiélago, tenemos la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, un grupo parlamentario que obtuvo 5 actas y un diputado en las Cortes Generales. Todo este esfuerzo, estas 160 personas que fueron elegidas por los pueblos de Canarias en el último proceso electoral, han estado en el gobierno o en la oposición, pues sacando adelante las ideas, principios, valores y programas que nos comprometen. Yo destacaría en estos 5 años 2 etapas. Una antes de la conformación del Gobierno de Progreso en Canarias y después. Antes de eso, trabajamos en unos casos en los gobiernos, como es el caso de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas o en muchos ayuntamientos del archipiélago, pero en otros estuvimos en la oposición del Parlamento de Canarias, en la oposición del Parlamento español, y en ambos lugares siempre defendiendo nuestras ideas, programas y compromisos. Y destaco porque creo que merece la pena el esfuerzo que supuso la discusión de las leyes de presupuesto del año 17 y 18, que nos permitió respuestas para Canarias inconcebibles hacía unos años. Estoy hablando del 75% de las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo para todos los residentes del archipiélago. Eso benefició también a los residentes del otro archipiélago y de Ceuta y Melilla, una gran conquista a la que se suman las ayudas al 100% de las mercancías, un programa por primera vez para comprometer la lucha contra la pobreza y, por supuesto, las inversiones estatales en Canarias. Leyes de presupuesto del 17 y 18 que determinaron una respuesta a Canarias sin precedentes gracias al diputado 176 que representó nuestro compañero Pedro Quevedo. Sacamos adelante, desbloqueamos un Estatuto de Autonomía que llevaba 4 años en la gaveta y un REF que llevaba más de 3 años pendiente. Eso nos permitió pues desbloquear esas 2 normas absolutamente vitales para el presente y futuro, que es nuestro Estatuto de Autonomía reformado y ese REF económico que tanto se habla de él. Y una segunda etapa de estos 5 años, y es
que hemos sido decisivos, determinantes, yo diría que clave para el cambio de ciclo político en Canarias, un ciclo político sustentado en fuerzas de progreso, en fuerzas claramente vinculadas a los sectores progresistas de la sociedad canaria, después de muchas décadas de gobiernos con perfiles más conservadores, aunque ha habido etapas en esos tiempos anteriores. Han sido 3 años muy comprometidos, muy difíciles, donde teníamos claro los servicios públicos, la protección al empleo, sin duda ninguna ayudar a los sectores vulnerables, facilitar el dinamismo de nuestra economía, pero se tropezaron en nuestro camino imponderables que no estaban previstos, la salida del Reino Unido de la Unión, sin duda ninguna la pandemia que ha trastocado la vida, la economía, el bienestar de la humanidad y a nosotros nos ha afectado de manera muy relevante por el peso del turismo en nuestro sistema económico. Por lo tanto, 2 asuntos que no teníamos previstos al principio, que ha sido la salida del Reino Unido, sin duda ninguna la pandemia. Para rematar el momento hemos tenido un volcán que ha trastocado primero la vida de la gente de La Palma, pero que compromete su futuro y ahora hay que seguir peleando en favor de la reconstrucción y por si teníamos pocas dificultades que ya arrastrábamos de la pandemia, una guerra injusta que primero ha generado el problema humanitario más grave después de la Segunda Guerra Mundial, con más de 11 millones entre desplazados y refugiados, y yo diría con un riesgo para la paz mundial sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial y un alto impacto también en la economía por 2 razones, por las sanciones que tienen consecuencias para todo el mundo y también yo diría que Ucrania y Rusia constituyen 2 estados muy poderosos en la producción de energía y en la producción de materias primas alimentarias, fundamentalmente de cereales. Digamos, una tormenta perfecta que ha colocado la inflación como un problema de la economía global y que también nos afecta. Pero han sido años de compromiso, de entrega, de defensa de Canarias en el contexto español y europeo, sin duda ninguna de defensa de los intereses de la mayoría social, con una especial atención a los sectores vulnerables, defendiendo las rentas de ciudadanía, defendiendo el empleo, defendiendo las políticas sociales, defendiendo el derecho a la vivienda. Hemos cooperado sin duda ninguna con el sector económico, con el sector productivo, me refiero a autónomos, pymes y empresas, 1.300 millones de ayudas directas, más que nadie y más que nunca. Ningún territorio de España tuvo tantos recursos al servicio de ayudar a la estructura productiva del archipiélago, insisto, 1.300 millones de euros que han contribuido a paliar las consecuencias de una crisis sin precedentes. Por lo tanto, cerramos estos 5 años con esos 160 hombres y mujeres que nos representan en el Ayuntamiento, Cabildo, Parlamento de Canarias y Español, al servicio de la ciudadanía. Y yo creo, esto es opinión de parte, que somos una fuerza política, la 4ª fuerza política, consolidada, estructurada, con ideas, con valores, con principios, con programas, y que hoy no se puede concebir el presente y futuro de esta tierra sin este actor importante que es Nueva Canaria en el archipiélago. Creemos nosotros y trabajamos para ello de que seguiremos mejorando y en este Congreso vamos a hacer una apuesta por ampliar la base electoral y social del canarismo canario, de este espacio político de hombres y mujeres que defendemos primero a esta tierra, nuestros derechos, nuestro fuero, a la mayoría social, la igualdad absoluta en todos los frentes y acepciones del término, sin duda ninguna, un modelo de desarrollo sostenible, una apuesta decidida por las energías renovables, una apuesta por la unidad de Canarias, porque reconociendo la diversidad de los pueblos insulares somos un solo pueblo y un solo proyecto, defendiendo como nadie el autogobierno, defendiendo nuestros intereses en el contexto español y europeo, porque es una de las claves de nuestra identidad. Nosotros no somos una fuerza política al uso, somos una fuerza política hecha a mano, pura artesanía, no somos una marca que te apuntas y en función de que le vaya bien o mal, estás o no estás o incluso desapareces,
como estamos viendo situaciones, somos una fuerza cultivada en el trabajo, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras islas, y por eso hemos resistido momentos difíciles, estemos en el gobierno o en la oposición, esta fuerza política sabe estar, porque lo que nos une son principios, valores, compromisos, militancia en última instancia. Y ahora vamos, esta mañana por la tarde, a iniciar este tema. Haremos un balance de lo acontecido estos 5 años, discutiremos la ponencia política, la ponencia de estatuto. Compañeros y compañeras presentarán, digamos, esas 15 propuestas de resolución que se han planteado, y el sábado por la mañana elegiremos a la dirección del partido. Y aprovecho y les anuncio que sé que es una sorpresa. Voy a encabezar una candidatura a la dirección de Nueva Canarias para los próximos años, en esa propuesta que no tengo ultimada, pero que va muy avanzada. Pues habrá 114 personas que me acompañen en el Consejo Político Nacional, 72 que me acompañen en la Ejecutiva y un conjunto de responsables en secretarías concretas. Acabo diciéndoles que la propuesta que estoy conformando y que estamos consensuando con personas, territorios, gente de la organización, el planteamiento que hacemos es que la presidencia nacional del partido la ostente Román Rodríguez, la vicepresidencia primero la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, la vicepresidencia segunda el alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, y luego habrá una 18 secretarías. Y aprovecho y presento a la propuesta de las 2 personas que me acompañan. Carmen Nieves irá en esa ejecutiva nacional como responsable de la Secretaría de Autogobierno y Desarrollo Estatutario, que es un pilar de esta fuerza política, y Minerva, que además tiene experiencia en los gobiernos locales e insulares, pues la propuesta que hacemos que sea la que coordine, dirija la Secretaría de Economía y Pymes, porque es un desempeño que además ha planteado. Así, hasta 73 personas para la Ejecutiva Nacional y hasta 115, incluyéndome, en el Consejo Político. No sabemos si va a haber más candidaturas, pero si las hubiera, es evidente que tiene la misma legitimidad que la que yo pretendo encabezar, y por lo tanto, a partir de mañana a las 4:30 de la tarde, les invitamos a estar con nosotros. Sé que tienen lío y que tienen agendas complejas, pero están invitados a participar en el plenario, en el recinto ferial de Gran Canaria, en Infecar, desde mañana a las 4:30 de la tarde, calculo, hasta el sábado sobre las 2:30, 13 horas más tardar, tendremos este espacio. Habrá invitadas e invitados de todas las fuerzas políticas, solo excluimos a la extrema derecha, no queremos saber nada con la extrema derecha, la vamos a combatir, que tengan claro que nosotros sí que no dudamos que hay que excluir a la extrema derecha. Estos no son demócratas, estos no son constitucionalistas, estos no respetan la diversidad, estos no respetan nada. Ayer vi un paraje de un personaje de este indecente partido en la tribuna de las Cortes Generales, y era para temblar. Con esa exclusión, mañana estarán acompañándonos gente del tercer sector, sindicatos, empresarios y todas las fuerzas políticas locales, insulares y canarias, y también las de orden estatal, en ese acto de clausura. Así que gracias por lo mucho que nos han ayudado estos años. Ustedes son pieza fundamental en la estructura de una sociedad democrática, y no lo digo para alegrarles el oído. Creo firmemente en la libertad de prensa, creo que el papel que desempeñan ha sido fundamental, y sería impensable la gestión que hemos hecho frente a la pandemia, la gestión que hemos hecho frente al volcán y la gestión que estamos haciendo frente al añadido a la crisis económica heredada con la guerra de Ucrania, sin la prensa de siempre, sin la prensa tradicional, porque aquí no hay mentiras, aquí no hay bulos, como sí se han producido en otros ámbitos de la comunicación, que yo respeto, pero que creo que están al albur de cualquiera. Y ustedes son empresas, son profesionales, son gente que se ocupa de esto porque tienen la formación de vida, y han sido fundamentales para gestionar este tema, especialmente en la pandemia. Hubo un momento, yo tengo experiencia, unos cuantos trienios, y además tengo formación sanitaria porque soy médico, pero hay un momento
marzo, abril, mayo del año 20, que fue trágico para todo. Yo, como tenía toda la información y además responsabilidades, hubo ahí 90, 100, 120 días que yo pensé que no controlábamos aquel terrible momento, y yo creo que fue muy importante enfrentarnos a él gracias a los medios de comunicación que nos ayudaron a trasladar la información veraz, la información seria, sin mentiras, sin bulos, sin engaños, y aprovecho para agradecerlo, y lo haré esta tarde también, mañana, perdón, en el informe de gestión. Así que gracias y a disposición ahora. Sí, hablaba de la voluntad de ampliar que hablaba de la voluntad de ampliar la base electoral, ¿no? En la provincia occidental. ¿Qué pueden hacer ustedes para crecer allí, ¿no? Que es donde más... Bueno, pues trabajar. Es decir, una gran asignatura pendiente de un proyecto que tiene más de 17 años de historia y que es un proyecto joven, pero que tiene voluntad de permanencia, tiene que ser echar raíces en todos los territorios del archipiélago, y si me apuran, el más estratégico de los territorios pendientes es Tenerife. Y yo creo que estamos discutiendo, avanzando. Aquí importante es que el espacio del canarismo este que representamos es un espacio amplio. Defender a esta tierra, defender los servicios públicos, defender el pleno empleo, defender la igualdad entre hombres y mujeres, defender la diversidad, defender Canarias en el contexto español y europeo. Hay más gente de la que nos imaginamos que compartimos estos principios y valores. Este espacio del canarismo progresista es muy amplio, y estamos en proceso de diálogo. Hemos incorporado a dos fuerzas políticas locales en este último año, que es Alternativa por Antigua, Alporán, que está incorporada ya en Nueva Canaria, que es una alcaldía que preside esta fuerza política, o estamos cerrando, ultimando la incorporación a Nueva Canaria, una agrupación de electores que tiene la mayoría absoluta en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria. Bueno, pues de esta manera estamos trabajando. No les puedo adelantar detalles porque si no podía comprometer este proceso de diálogo, pero es clave para nosotros la implantación en todos los territorios y de manera especial en la isla de Tenerife, primero porque es la más poblada, porque el peso demográfico y económico es extraordinario, porque construir país, construir futuro en Canarias pasa por tener representación en todos los territorios. El vicepresidente segundo de esta fuerza política hoy, y si esta candidatura triunfa el sábado, es el alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, pero yo estoy convencido de que vamos a tener unas cuantas alcaldías el año 23, y no les adelanto más detalles. ¿Por qué? Porque el trabajo da sus frutos y en ello estamos, pero esa es una gran tarea de esta organización para los próximos años, que es la implantación territorial. Vamos a proponer como secretario de Implantación Territorial a una persona de Tenerife en esta candidatura, que es Valentín Correa. Es decir, hemos hecho una ejecutiva y un consejo político pensando en esta tarea también, ¿no? Me gustaría preguntarle por el viaje de Pedro Sánchez por el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos y el giro de España con respecto al Sáhara. ¿Qué le parece no solo el giro, sino como algunos analistas dicen que puede haber algo detrás que todavía no se ha hecho público? Es decir, la estrategia de España en un momento además como la actual con la guerra de Ucrania. Bueno, primero el viaje me parece bien. Los mandatarios se mueven por el mundo y es tradición y es normal que el presidente del gobierno de España visite un país vecino como es Marruecos. Lo que me parece mal, rematadamente mal, es el cambio de posición de Pedro Sánchez en relación a este contencioso, porque su posición es contraria al derecho internacional y toma partido por la fuerza ocupante, por quien ocupa el Sáhara de manera ilegal. Es categórica a lo que dice el derecho internacional. Ese es un territorio en proceso de descolonización, y la culminación de ese proceso, lo hice desde el año 60, pasa por un referéndum de autodeterminación, y Sánchez se ha puesto del lado de la posición del gobierno marroquí, del rey de Marruecos, que es autonomía dentro del Estado soberano marroquí. Y nosotros estamos en contra de eso. Creemos que eso está en contra del derecho internacional, y además estos días en las Cortes que ha habido debate hemos visto que los socialistas en esta posición están solos, porque ni la consultó con sus socios de gobierno, ni la consultó con la oposición,
ni siquiera informó a la otra potencia vecina del norte de África, que es Argelia, han visto la reacción argelina, y sinceramente puede haber razones ocultas. Peor sería que encima nos estuvieran ocultando información a la ciudadanía. Los gobernantes están para representar los intereses del pueblo y cabe una posición mayoritaria distinta a la que ha ostentado el gobierno de España en estos 47 años. Claro que cabe. Lo que no cabe es que se la saque de la manga el presidente del gobierno de España sin consultar a nadie. Eso es lo que no cabe. Y que ceda al chantaje. Yo creo que es una mala estrategia ceder ante los chantajistas. Y luego es profundamente incoherente darse golpes de pecho con lo que pasa en Ucrania, que es para golpearse el pecho duramente, porque es una auténtica ilegalidad, una auténtica masacre, y luego mirar para otro lado en otro incumplimiento de la legalidad internacional, aquí al lado donde España además como Estado tiene una gran responsabilidad histórica. Por lo tanto, me parece bien el viaje, me parece muy mal y lo combatiremos, una posición que es la del señor Sánchez y su partido y que nosotros no compartimos, como se sabe, porque estamos con el derecho internacional, con la legalidad, en el caso de Ucrania y en el caso del Sáhara. Aquí me vale la ley internacional y aquí no me vale, pues que lo expliquen, ¿no? Ya se supone que entra dentro de este contexto de nuevas relaciones con Marruecos. Entonces, Seguro. Entonces, ¿por qué te parece bien? ¿Por qué le parece bien el viaje? No, porque digo, es normal que los gobernantes visiten. Yo visité, siendo gobernante de Canarias, Marruecos, y allí dije lo mismo que decía aquí, que estaba sometido el Sáhara Occidental al derecho internacional. No gustó con mi visita a Marruecos, pero Sánchez va allí, después de retrasar durante casi 2 años, digamos, esta visita, hasta que Sánchez ha tenido que decir lo que el rey de Marruecos le ha exigido. A cambio, se supone de gestionar el tema migratorio, que es bastante miserable este intercambio. Es decir, que la gente que ha venido aquí ha venido manipulada, dirigida y facilitada por el gobierno de Marruecos. ¿Quiere decir eso que los cientos o miles de muertos que ha habido en este tramo de mar que nos separa del continente, esas víctimas han sido utilizadas para presionar a España y a Europa? Me parece bien que Sánchez vaya. Me parece mal el cambio de posición. ¿En qué va a consistir esa reunión y lo que se diga? Pues no lo sé. Pero lo que es un hecho incontestable es que España ha cambiado de posición sin consultar a nadie y se ponen del lado del rey de Marruecos, que ya lo digo con claridad. Me parece tan poco de fiar Putin como Mohamed VI. Y también sobre esas razones ocultas que puede tener el gobierno de Sánchez. No sé si puede concretar también un poco más. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Le invito un café. Las propuestas de resolución las hay de todo orden y condición. Hay unas sobre la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque ha adquirido una relevancia después de que la ponencia estaba elaborada y discutida. Vamos a tener una propuesta de resolución para establecer un cerco a la extrema derecha frente a la tolerancia y al blanqueo que algunos hacen de la extrema derecha en España. Nosotros creemos que hay que confrontarse a la extrema derecha. Vamos a tener una propuesta de resolución para reiterar nuestro compromiso con el Sáhara. Va a haber una propuesta de resolución sobre la financiación autonómica. Va a haber una propuesta de resolución sobre la cultura, sobre la educación y sobre el deporte. Va a haber una propuesta de resolución sobre la juventud, su papel y sus reclamaciones. Y así hasta 15 propuestas de resolución que ahora se las mandamos para que no haya duda de sus contenidos. Las defenderán la gente que las ha propuesto y elaborado y lo harán entre el viernes por la tarde-noche y el sábado por la mañana y se someten a votación porque, digamos, las propuestas de resolución enfatizan o actualizan posiciones políticas y se someten a votación y, por lo tanto, forman parte de los compromisos de la organización para los próximos años. Insisto
15 propuestas de resolución muy diversas, muy vinculadas a la actualidad, algunas de ellas enfatizando posiciones conocidas, pero que toca enfatizar y por lo tanto acompañarán a la ponencia política, a la ponencia de estatuto, en la documentación que compromete al partido los próximos años en los ámbitos locales, insulares, canarios, españoles y europeos, porque ahí también actuamos, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿cómo valora a día de hoy la relación con el Gobierno de España, teniendo en cuenta todos esos desencuentros que han habido últimamente, el último, el más reciente, lo de la regasificadora? Vamos a ver, yo como ya tengo unos trienios de experiencia, no estoy muy sorprendido porque yo no conozco ningún gobierno español, no importa su orientación ideológica, que entienda y respete nuestras cosas. Ninguno. Porque como he vivido pues desde el principio de la democracia, pues compromiso político con responsabilidades distintas, de forma que es habitual que en la meseta no se entiendan nuestras cosas. Es habitual que se olviden de nuestros derechos. Es habitual que se incumplan con los compromisos con esta tierra. Y por lo tanto, yo no estoy sorprendido. Que no quiere decir que lo acepte. Ha habido elementos muy positivos estos años con el Gobierno de España. Ley de presupuesto del 17, del 18, del 21 y del 22. Cierto es porque estábamos allí presionando y defendiendo esta tierra. Pedro Quevedo, si no, se hubieran olvidado, que no quepa duda. Muy importante el estatuto y el REF, pero hemos tenido desencuentros. Tenemos un desencuentro, por ejemplo, en el trato del tema migratorio. No hay derecho, primero por los chicos y chicas que tenemos que acoger porque vienen a sobrevivir a esta tierra, me refiero a los menores no acompañados. No hay derecho que estemos gestionando en solitario la atención a estas personas cuando el resto del Estado y el Gobierno de España mira para otro lado. No hay derecho y vamos a pelear para que se cambien las leyes y repartamos las cargas, entiéndame, la gestión de la atención a estas personas entre todas las comunidades autónomas. Si hubiera una distribución conforme al peso económico y demográfico de los territorios, a Madrid le tocarían 400 menores. De la misma manera que nosotros aceptamos la gente que llegue a España de Ucrania y nos corresponda. Nosotros asumiremos la cuota que nos corresponde de atención a las personas refugiadas de Ucrania en este momento trágico para ese pueblo. Ahí tenemos un desencuentro. Tenemos un desencuentro que no se ha cumplido el convenio de carretera al 100%. Es verdad que lo hemos desbloqueado. Es verdad que tenemos 300 millones de la banda de acá, pero falta rematar ese tema. Y hay asuntos del REF que no se han cumplido o se han olvidado. Tenemos un problema importante ahora con la zona especial canaria, del llamado comercio triangular. No han sido capaces de resolver el problema de las facturas de la gente que facturó a Thomas Cook. ¿Recuerdan aquel turoperador que se vino abajo? Hubo gente que hizo facturación, no cobró la factura y pagó el IJIC. Nosotros estamos interesados que esos empresarios le devolvamos el impuesto, pero no lo podemos hacer si no se cambia la legislación española. Pues venimos reiterando que cambien un párrafo de la legislación española para nosotros, Hacienda Canaria, devolverle 5,5 millones de impuestos que pagaron los empresarios de Canarias por facturas que no han cobrado. Bueno, pues llevamos 1 año y pico en esta materia. Desencuentro, el último, lo de la regasificadora. No hay manera de entender que después de reuniones y documentos intercambiados para ayudar a responder al momento inflacionista que vivimos, donde este tema ni se citó por ellos ni por nosotros, aparezca en el Real Decreto Ley una cobertura para las regasificadoras que comercializarían gas. Porque no estamos hablando de que el puerto de La Luz de Las Palmas o el puerto de Santa Cruz pueda tener un depósito de gas licuado para suministrar a los buques que se propulsan por gas. Eso no hay ningún problema. La legislación actual lo permite y nadie se opone a eso. Estamos en contra de las regasificadoras de Arinaga y Granadilla. En contra. Estamos en contra del gas ciudad y eso que dice el decreto lo tienen que cambiar porque eso no lo ha pedido nadie aquí y lo han impuesto ahí. ¿A qué se debe esto? Pues será difícil de explicar. Habrá que preguntarlo a los socialistas, al presidente del gobierno. Y el gobierno ha dicho con claridad que no estamos en ese tema. Nuestro plan energético no concibe al gas como una de las energías que ellos llaman de transición. Nosotros lo que decimos es que hay que apostar de verdad, con toda la carne en el asador y ahora más que nunca, por las energías renovables. ¿Por qué no ponen el esfuerzo, por ejemplo, en ordenar los espacios marítimos para incorporar parques eólicos en alta mar? Que tenemos unas condiciones que no tiene nadie en el planeta. En vez de volver atrás con el gas, ¿por qué no nos ayudan a ordenar el espacio marítimo? Porque hay inversores y condiciones para promover
parques eólicos en alta mar que podrían, junto con Chira, bueno, en el caso de Gran Canaria, llevarnos casi a la soberanía energética en una década. Bueno, pues ahí es donde queremos que se presione y no en lo otro, que no sabemos a qué responde. De manera que las relaciones con Madrid, como siempre, momentos buenos y momentos malos, pero una cosa clara, nosotros nunca bajamos la guardia, nosotros no tenemos tutela, nosotros, nuestros jefes son nuestros ciudadanos, nuestros votantes, nosotros somos una fuerza política de obediencia canaria, solo de obediencia canaria. Esto lo pueden decir pocos, ¿eh? Y por lo tanto no vamos a bajar la guardia frente a cada contencioso, obtendrán nuestra respuesta, lo haremos, como no puede ser de otra manera, de forma civilizada y democrática, porque eso forma parte también de nuestro ADN, pero cada asunto pendiente será peleado, como lo hemos hecho a lo largo de estos 17 años de historia, con argumentos, con rigor, con pasión, con determinación y con autonomía. Yes. Pues muchísimas gracias.